Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión que vamos a estar compartiendo acerca de cristianismo, una vida de excelencia. Ah, lo primero que quizás quiero expresar es un poco en relación a que el vivir en excelencia y entendamos por la palabra de excelencia no perfección, sino como la misma, en el mismo original nos enseña, que es ir mucho más allá de repente de lo convencional, mucho más allá de lo, digamos, de algunos límites que podemos tener. Entonces, sin duda alguna, el poder ir, caminar en excelencia. Número uno, quiero decir que es algo intencional, porque el vivir por encima de la línea, ¿no? No, nosotros no podemos vivir ni, no solamente vivir, sino que todo lo que hacemos no puede estar ahí en la línea de flotación, ¿no? No podemos, nuestra vida, más allá de las condiciones o más allá de las circunstancias, más allá de todo eso, nuestra vida no puede estar sujeta a ciertos aspectos externos, porque la excelencia realmente es que el gran excelente mora en nosotros. No sé, esto es lo que yo quiero explicar, porque muchas veces nosotros podemos decir, mira, no tengo las condiciones o para hacer algo en excelencia necesito mucho dinero o necesito mucho esto. Miren, por experiencia, si uno tuviera que esperar tener todas las condiciones en el imaginario de uno o de repente en las aspiraciones de uno, para poder hacer algo en excelencia para el Señor, nos veríamos con la tremenda sorpresa de que los años van a pasar y probablemente no hemos hecho absolutamente nada. Eh, por otro lado, quiero que a veces la excelencia no es el resultado de lo que hacemos, por un lado. En principio, la excelencia o la vida de excelencia es una extensión, una expresión de quiénes somos. Eso es sumamente importante que nosotros lo podamos entender, porque solamente vamos a reflejar lo que realmente somos o cómo nos vemos nosotros a través de Jesús, a través de Cristo. Si no me veo yo realmente como Él me ve, como Dios me ve a través de su Hijo, entonces probablemente no voy a poder desarrollar con, con- con con toda potencia lo que nosotros realmente somos. Bueno, permítame un corte acá para saludar a la pastora Fidela. Pastora Fidela, bienvenida. Pastor Estrella, bienvenida. Pastor Andrés, Pastor Andrés Mellado, ¿está usted por ahí? Bueno, solamente leo Pastor Andrés. Si usted es Pastor Andrés, bueno, me va a encantar poder verlo nuevamente a través de este medio. Entonces, una de las cosas que yo estoy colocando, no estoy construyendo esta introducción. eh, Si yo me miro a mí mismo dentro de mis limitaciones, poco o nada voy a poder hacer. Entonces tengo que mirarme a mí mismo como la palabra de Dios revela quién soy en Cristo. Por ejemplo, nosotros a veces podemos tener algunas declaraciones, ¿no? Y a veces pensamos y vivimos en el ámbito de las declaraciones, pero las declaraciones realmente tienen que ser hechos concretos en nuestra vida. Podemos decir,
que el mayor vive en nosotros. Creo que todos hemos hecho esa declaración, ¿no es cierto? El mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero no solamente cuando hablamos de mayor, no es el concepto de solamente más grande, sino se refiere a la posición y a la investidura que tiene. Por eso es mayor, es Dios el que habita en nosotros, ¿verdad? Entonces, por consecuencia, si Dios habita en mí, entonces lo que yo tengo que reflejar en todos los aspectos y campos de mi vida. No solamente soy excelente, no solamente soy excelente, perdón un ratito, am, a ver, ok, no solamente soy excelente porque hago la declaración, ¿no? Porque esa declaración puede salir de mi cabeza que ha memorizado. Ahora, enhorabuena que eso sea verdad, pero creo que la mejor forma de demostrar que el mayor vive en mí es en todas las áreas y campos de mi vida. Voy a ser excelente, es decir, voy a ir más allá de la línea de flotación, ¿no es cierto? Voy a ir muchísimo más allá de la línea de flotación, como digo, en mi vida personal, en mi aspecto personal también. Voy a ir en mi casa, ¿no? En el hogar. Esto va a ser lo mismo en mi trabajo, ya sea en los estudios, ya sea en diferentes campos de nuestra vida, definitivamente nosotros tenemos que mostrar esa realidad. Por lo tanto, el vivir en excelencia es poder tener una realidad clara de quiénes somos, ¿no? Y de ahí comenzar a partir y de ahí comenzar a construir. Estoy haciendo un poquito de remember de la clase pasada para poder llegar a donde quiero llegar ahora. Entonces, y de ahí proyectarme, y de ahí sin duda proyectarme hacia adelante, ¿no? Entonces, si nosotros reflexionamos las características con las que Dios pidió que se diseñara, por ejemplo, el tabernáculo. ¿Cómo era el tabernáculo? Era algo así nomás a las locas. Bueno, mira, consíguete esto y consíguete el otro. Hazlo como puedas. El arca misma, hazla como se te ocurre. No importa cómo te salga, la intención es lo que vale. ¿Fue así? No fue de ninguna manera así, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, dice la propia palabra, que vino sobre personas específicas, las capacitó, las habilitó para que todo el trabajo que pudieran realizar sea un trabajo en qué? En excelencia, ¿verdad? Cuando la reina de Saba, ¿no? La morocha, llegó a ir a visitar al rey Salomón, se sorprendió, se sorprendió de que todo estaba hecho un caos, se sorprendió de que, no sé, todo estaba patas arriba, de que era una desorganización total, que era así, que era así. Entonces fue así de ninguna manera, ¿no es cierto? De ninguna manera, eso no sucedió. Entonces, y si no sucedió en ese momento, ¿por qué tendría que suceder ahora? Hemos sido, por un lado, siempre yo digo, hay los extremos, ¿no? Fíjense que la palabra excelencia no es la palabra perfección. Por cierto, la palabra perfección, cuando se menciona en la palabra de Dios, se menciona que tenemos que ser perfectos, es decir, maduros, completos, ¿no? Porque tenemos un concepto de perfección como que nunca se falla, ¿no? De eso no es el punto, estamos hablando de excelencia. Entonces, número uno, la excelencia es diametralmente opuesta, es la antípoda de la mediocridad, ¿estamos de acuerdo?
Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar realmente lo que yo he estado mencionando. Eh, Vivir en excelencia, y sobre todo acá yo estoy rodeado de ministros, vivir en excelencia no es una opción, es intencional, ¿verdad? O sea, ¿qué significa intencional? Que es adrede. Significa que yo tomo la decisión de hacer las cosas intencionales. Por ejemplo, si yo voy a tener reuniones de grupos pequeños, entonces voy a buscar que eso sea en excelencia. El servicio del domingo no es que el servicio del domingo yo lo preparo una hora antes y bueno, vamos a ver qué canciones ponemos o vamos a ver cómo hacemos. Tú, hermanito, no estás haciendo nada, entonces tú canta o tú haces esto, o tú haces el otro, y no importa cómo salga, porque Dios mira, y son las voces que ponemos, ¿no? Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Entonces pensamos que porque hablamos así, Dios va a decir, ah, cómo me encanta el mamarracho que has hecho. Ahora, de hecho que Dios está viendo nuestro corazón. Pero creo que si nosotros estamos haciendo algo y sabemos para quién lo estamos haciendo, vamos a ser intencionales. Es decir, lo vamos a hacer adrede, lo vamos a hacer a propósito, lo vamos a hacer con ganas para que eso salga bien. Entonces, el servicio del domingo o cualquier otra reunión o cualquier otra actividad o cualquier cosa que nosotros hagamos, entonces, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser definitivamente bien preparada, bien planificada, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener, por ejemplo, ¿no? Desde las canciones que nosotros vamos a cantar ese día en el servicio, tienen que estar preparadas, porque si yo predico fe, no voy a cantar incredulidad. Yo me acuerdo, estaba en Colombia, ¿no? En una congregación y había ido de viaje, creo que era la segunda o tercera vez que yo estaba por allá, y estaban cantando algo. Primero estaba el pastor predicando que Dios es vida, que Dios es la vida y todo es vida, y terminan y cierran con una canción diciendo que si Dios me asesinara o me matara el día de hoy, entonces yo me iré feliz al cielo. Entonces yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, estos colochos están medio complicados porque están en algún tema, ha habido tantos sicarios que pensarán que nuestro Señor está en la nómina pues, del sicariato, lo verán que para ellos, para algunos serán, para el que hizo la letra lo verá como Pablo Escobar. O sea, de hecho que no, que no funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso está grave. Y yo me acuerdo que fuimos al almuerzo y yo le dije, habíamos ido con varios hermanos y yo le dije de esta iglesia, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿cómo es eso de que si Dios me matare, me voy contento, una cosa así? Bueno, pero han predicado la vida. Entonces, a lo que me refiero es que no puede haber esos tipos de sentidos, ¿no? O como en algún momento, una vez me fui a una presentación y un hermano dijo, bueno, voy a presentar esta Biblia, creo que era la Biblia Thompson, y dijo, la Biblia tiene la revelación de la palabra de Dios, y comenzó a hablar de la Biblia Thompson, y dijo, tengo una buena noticia que darles. Y todo el mundo se quedó pensando, una buena noticia. ¿Y saben lo que dice? Literal, estoy contando un literal. Mi esposa tiene cáncer. Y yo dije, ¿a qué cosa le pasó? ¿Cuál es la buena noticia? Pero ¿saben por qué es buena noticia? Porque es para la gloria de Dios. Entonces, mira, alguien puede terminar diciendo barbaridad y media y piensa que realmente hasta un ministro tiene que preparar su mensaje, tiene que preparar, como yo preparo mi clase, estoy revisándola, estoy con el deseo de poder entregar más de mi corazón apoyado en una serie de escrituras. Entonces, porque no podemos nosotros ser mediocres en lo que hacemos. Yo he podido ir a muchas obras quién sabe, en pueblitos de mi país, Perú,
Y yo he podido darme cuenta de que a pesar de los recursos, ¿no? Que hay, o que no hay muchas veces, procuran hacer lo siguiente. Estoy poniendo ejemplos reales porque quiero que se den cuenta que muchas de las cosas pedimos por lo sobrenatural. Recuerdo haber entrado a una congregación y era en las alturas de la Libertad, ¿no? Entonces, y yo llegué y la primera noche empezamos con luz, el primer día empezamos con luz y cerramos que no nos veíamos la cara ninguno, ¿no? Nadie se veía. Entonces, yo decía, y al final yo le dije a la persona encargada, que era una hermana, le digo, ¿qué pasó, hermanita? No había luz. Estamos orando, pastor, para que esta situación se arregle. Ah, ¿y qué ha pasado? Le digo. Es que el foco se ha quemado. ¿Qué? El foco, la bombilla se ha quemado y está bien arriba. Están orando para que se solucione el problema porque la bombilla, el foco, no sé cómo le dicen en algunos otros países, se ha quemado. Y yo había ido con un equipo, siempre me movía con un equipo, entonces le dije, anda, busca una ferretería y cómprate esos focos, el más potente que encuentres. Y acá no sé qué haremos un tótem, nos trepamos y le ponemos foco a esto. Pero hoy día lo solucionamos, ¿no? Y así fue. Al día siguiente, saben, y decían, no me quiero burlar, ya no quiero que piensen eso, decían, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo decía, sí, gloria a Dios, pero lo único que tenías que hacer era cambiar el foco, ¿no? Porque no te vas a pasar intercediendo, clamando, porque el foco se quemó. Entonces, se dan cuenta cómo algunas cosas y así como este ejemplo del foco, la bombilla, hay un montón en nuestras vidas. Y nosotros solemos decir, Señor, cuando yo tenga tales condiciones, cuando yo esto, Señor, yo voy a caminar en excelencia, yo voy a hacer, no, no es cuando, es ahora, ¿no? Es ahora. Bueno, hermana Angélica, buenas noches, bienvenidos. Siempre quiero animarles a que en la medida de lo posible prendan sus cámaras. Vamos a empezar con el versículo que estamos usando para continuar un poquito lo que estamos desarrollando y voy a desarrollar otros aspectos acá. Segunda de Corintios 4:7, por favor, si alguien lo encuentra, espero que su Biblia tenga letras grandes ahora, ¿no? Y se pueda ver, porque después que ya bueno, ok. Entonces, vamos a ver quién lo tiene y quién lo puede leer, por favor. Segunda de Corintios 4:7. ¿Estamos ahí? Porfa, no es tan complicado encontrar eso. Ya, Aquí, segunda de Corintios 4:7. sí, ok. Pero tenemos este, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces, hay un tesoro y ese tesoro ¿es algo o es alguien? A ver, ¿el tesoro es algo o es alguien? Es Jesús. Ok, el tesoro es alguien, ¿verdad? Entonces habla de que hay un tesoro que está en nosotros. Fíjense, hay un tesoro que está en nosotros, ¿no? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Evidenciar la excelencia del poder de Dios. ¿En qué? En mi vida, en todo. ¿No es cierto? En todo. Por ejemplo, acá es donde se enseña, y nosotros lo hemos enseñado. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta acá, que puede sonar medio extraña,
pero creo que es importante y quiero que me respondan, ¿ok? ¿El aspecto personal es importante? A ver, pero respóndame, abran su micrófono y me dicen, Pastor Carlos, si es importante y por qué. A ver, Pastor Estrella, tú moviste la cabeza. A ver, ¿por qué es importante? Sí, yo creo que no es lo principal, pero sí es importante porque dice mucho de lo que en realidad refleja lo que sos. Ok, importante. ¿Alguien más que quiera, gracias, Pastor Estrella, alguien más que quiera aportar? Bueno, miren, ¿alguien más quiere decir algo, por favor? Ayúdenme, pues, estamos acá, la idea es compartir, intercambiar opiniones. Es importante, porque yo no estoy hablando de lujos, ni estoy hablando como alguien piensa de vestidos ostentosos, aretes que parecen lámparas de iluminación. No estamos hablando de nada de eso, ¿no? ¿Quiere decir algo, Pastora Sandra? Ok, entonces, yo no estoy hablando de los extremos, ¿no? Lo que podríamos decir de repente un extremo para un lado, porque hay que reconocer que en algunos sitios, como bien lo dijo la pastora Estrella, no es lo más importante, porque en algunos círculos de hermanitos, porque se dice así, nosotros somos una iglesia para la clase media, ¿no? Entonces, metemos terminología sociocultural económica, la metemos a la iglesia. Yo soy una iglesia para la clase media alta o para la clase alta, ¿no? Entonces, creo que eso está mal, ¿no? Eso sí yo no lo comparto. La iglesia es para todos, me refiero a una congregación es para todos, pero es importante cómo nos vemos, porque nosotros expresamos, no estoy hablando de lujos, estoy hablando muchas veces de higiene, arreglarse, higiene, simplemente algunos aspectos, ¿no? Básicos, ¿no? Porque nadie puede hablar de que tenemos un Dios de excelencia, pues en unas trazas, no digo lujo, pero sí en un nivel de suciedad, vamos a decirlo así. Y cada quien conoce dónde vive. Entonces la excelencia no es solamente cuando te miran, es cuando también no te miran. Porque quiero que se entienda esto, la excelencia es una cultura de vida no aprendida. La excelencia es la expresión, vuelvo a decir, de quiénes somos nosotros en Cristo y quién es Cristo en nosotros. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, eso es clave porque la misma palabra de Dios dice, y nosotros hemos visto y hemos tratado esto en la reunión pasada, donde vimos que para muchos cristianos la vida cristiana a veces decimos que es la revelación de una moral o una responsabilidad o es un compromiso que nosotros asumimos. Pero quiero decirles algo, la nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo nos lleva y nos debe llevar a que nosotros podamos vivir de una manera diferente, no porque hemos aprendido algo de afuera, no porque sea malo, sino que realmente expresa nuestra naturaleza. ¿Cuántos, cuántos recuerdan la visión de Isaías? ¿Cuántos recuerdan la visión de Isaías en el capítulo 6? ¿No? Por ejemplo, si vamos a Isaías, pueden ir un ratito a Isaías, capítulo 6. Yo quiero que vean acá algo, ¿no? Porque a veces tenemos que darnos cuenta lo que nosotros normalmente podemos tener muchas declaraciones, pero es fundamental que nosotros vivamos en esas declaraciones. Por ejemplo, en Isaías 6, ¿no es cierto?
versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. ¿Y qué dice? Y sublime, ¿verdad? ¿Dice eso o no dice eso? Y sus faldas llenaban el templo. Miren, qué importante, la visión que tuvo Isaías del trono de Dios, ¿no es cierto? Era de un trono alto y sublime, ¿no? Era algo impresionante. Ahora, pregunto, nosotros podemos vivir, vamos a decir, en escalas totalmente diferentes, pero que llegar a nuestra casa, a nuestro lugar, sea algo grato, porque en la calle tú no puedes controlar el tráfico, el desorden, tú no puedes controlar que a veces las calles estén sucias o maltratadas, tú no puedes controlar la contaminación de ruido, la contaminación ambiental, tú no puedes controlar nada de eso porque no nos compete, porque no somos nosotros alguna alcaldía, ¿no? De algún distrito o comuna o como se le llame en tu país, pero sí podemos controlar y cuidar cómo está la casa, ¿o me equivoco? ¿Podemos cuidar cómo está el local del templo? Los baños, que no vayan a aparecer en los baños del Estadio Nacional cuando juega la U y la Alianza, acá en Perú, que es un desastre, ¿verdad? O cuando juega la selección peruana con algún, o sea, esos baños, pero mejor ni acercarse. Entonces, yo les digo esto porque la excelencia empieza en nosotros, porque es una cultura que expresa realmente que el mayor está en nosotros, el excelente está en nosotros y nosotros desde ahí proyectamos. Igual sucede con los aspectos morales. ¿Somos morales porque aprendimos moral o somos morales porque somos una nueva creación? A ver, ¿quién me responde algo? ¿Verdad que somos, nosotros podemos vivir en una, la gente que no nos conoce va a decir, ah, wow, esta persona es muy moral, es muy ética, es muy responsable, esta persona, mira, le hemos contratado en la empresa, es el primero que llega y el último que se va, tiene un tremendo compromiso. Eso es porque lo aprendieron o porque es nuestra nueva realidad en Cristo y es nuestra nueva naturaleza que está proyectándose, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ahora, ¿cómo se lo imaginaba? ¿Cómo quiero que nosotros en esta segunda sesión veamos cosas prácticas? ¿Cómo se lo imagina a Jesús? Alguien podía ir a una farmacia, a una botica, alguien podía ir en ese entonces a un lugar y decir, bueno, ¿sabes qué? Necesito un desodorante, necesito un talco, necesito esto, necesito el otro. La misma palabra de Dios dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, los soldados romanos estaban echando suertes para ver quién se quedaba con la túnica. Ahora, ¿alguien se pelearía unos trapos? ¿Verdad que nadie? Porque la túnica que él llevaba era una túnica de rey, totalmente hecha en una sola pieza de lino. Y los soldados romanos habían procurado que esa túnica no se manchara de sangre, seguro la habían guardado, estos vivarachos, ¿verdad? Para el final, para ver quién se la quedaba. Ahora, cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre, ¿ok? Muéstranos al Padre. ¿Y qué le respondió Jesús? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero solamente se refería
a los milagros sobrenaturales o a la excelencia de vida que él tuvo? Importante, ¿no? Entonces, y hoy día, ¿crees tú que nosotros podemos revelar también al Padre y al Hijo? ¿Crees tú que alguien puede ver al Hijo en nosotros? ¿Tú crees que hay personas que están diciendo, ah, mira, él predica de Jesús, habla de Jesús, todo es Jesús, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, amén? Nos llenamos de frases, pero de repente, pues en la empresa en donde trabajamos, nos pelamos los lapiceros, los lápices, nos llevamos un tantito de hojas para la casa. ¿Dónde está la excelencia ahí, me pregunto? O llegamos todos maltrechos. Entonces, yo quiero que nosotros seamos reflexivos, porque como lo hemos dicho en la sesión pasada, es muy probable que el único evangelio o la única Biblia que van a leer durante toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser? Y quiero encontrar acá una escritura. A ver, permítanme. Bueno, sigo interviniendo. Entonces, hay una necesidad de poder aterrizar realmente lo que la palabra de Dios nos va mostrando, ¿no? La palabra de Dios nos va revelando, pero hacerla tangible, acercarla, ¿no? En Segunda de Corintios capítulo 3, no sé si puedan ir un ratito. Segunda de Corintios capítulo 3. Y vamos a ir a leer en los versículos 2 en adelante, hasta 2 y 3, por favor. ¿Alguien que lo pueda leer? Bueno, quiero saludar a nuestra hermana Maribel, nuestro hermano Elías. Bienvenidos. Ah, si pueden... Hola Maribel, Chino, Chinito. Hola, Hola, Hola pastor. Chino. hola pastor. Hola Buenas compañero. noches, pastor. Bendiciones. Hola Maribel. Ahí quédate con la cámara prendida para ver al Chino. Entonces, ¿alguien puede leer 2 Corintios 3, versículos 2 y 3? Amén. Ya. Amén. Nuestras cartas sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifestado que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ok, miren, en la nueva traducción viviente dice así: la única carta de recomendación, estamos hablando, ¿no? Una carta de recomendación, es decir, una carta que expresa algo, una carta que dice algo. Dice Pablo que necesitamos son ustedes mismos. O sea, Pablo lo que estaba diciendo es que la vida de un hermano es la mejor recomendación de su ministerio y de quién es él, ¿no? No sé cuántos ministros podríamos decir eso. Ya, que vaya el hermanito tal porque este hermano es el mejor embajador que yo tengo. Miren, dice, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Gloria a Dios.
Qué impresionante, ¿no? Cuando nosotros podemos ver desde la perspectiva de la Escritura misma que nosotros, nuestra vida, quiénes somos y cómo lo expresamos, cómo lo revelamos, definitivamente, ¿verdad? Van a evidenciar el trabajo y el ministerio que alguien tiene. Por supuesto que no solo nos va a pasar a nosotros, también le pasó al apóstol Pablo, que seguro había personas con diferentes niveles de madurez. Ahora, verso 3. Es evidente que son una carta. ¿Qué somos? Dice acá, una carta, ¿ok? De Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio. Esta carta, o sea, tú, yo, esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra. ¿Cuáles son las tablas de piedra que se refería el apóstol Pablo, ¿no? Las leyes que fueron entregadas en el monte Sinaí. No son un montón de simplemente de grabados en piedra, sino en corazones humanos. ¿Por qué dice corazones humanos? Porque hemos sido transformados por causa de la vida de Dios en nosotros. Entonces, la excelencia no es la excelencia en nuestra vida como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Si queremos decirlo de una forma como comúnmente hoy se le dice, cristianos, aún cuando todos se definen cristianos, pero yo lo menciono así, pero luego reafirmo que son nacidos de nuevo, hijos de Dios, y esto achica el segmento. Nuestra vida, ¿ok? Nuestra vida, lo que está diciendo este pasaje es que nuestra vida está comunicando algo, ya sea qué efectivo es el ministerio o en qué medida nosotros hemos sido transformados a la medida de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una realidad que nosotros tenemos que contemplar, ¿no es cierto? A ver, Chinito, ese Chinito está que no la deja oír a su mamá. Paz, Chinito, déjala que tu mami escuche. Ok, entonces, ok, Maribel. Bueno, el asunto está de que, fíjense lo que nosotros, ahora voy a hacer una pregunta muy sencilla. Así como nosotros podemos expresar vamos a decir, el avance, lo positivo, lo que Dios ha venido tocando, y vuelvo a decir, no nos vayamos a los extremos, ¿no? Porque muchas veces en el mensaje de fe ha habido extremos mortales, ¿no? Donde muchísima gente se metía en megadeudas por apariencia, no por transformación. Entonces, así como nosotros podemos expresar la excelencia, pregunto, ¿se puede expresar mediocridad? Sí, por supuesto que sí se puede, ¿verdad? Pero eso no significa que el reino sea mediocre o que tengamos un Dios mediocre, sino que nosotros no estamos resultando ser los embajadores que debemos ser realmente para poder tocar otras vidas. Definitivamente hay lo vital, lo no negociable, vamos a decirlo así, ¿no? En el sentido de que lo más importante son las vidas y la preparación, por ejemplo, de un servicio y todo ello, pero todo lo demás acompaña. Por ejemplo, desde como yo digo, y necesitamos que las personas que están sirviendo con nosotros, porque todos somos servidores, el pastor es un servidor y todos somos servidores, se enganche porque, por ejemplo, hay que ver el tema de las sillas, hay que ver, por ejemplo, yo les cuento, ¿no? En muchos años, cuando yo he empezado obras,
yo era todo, ¿no? Era el ujier, el que limpiaba, el que barría, el que trapeaba, el que sacudía. ¿Y saben cuál era uno de mis trabajos que yo tenía los domingos después del servicio? Yo salía a almorzar y cuando regresaba una de las cosas acomodaba todo, pero ¿saben qué cosa era? Sacar los chicles de debajo de las sillas. Impresionante, ¿no? Pero algún hermanito, alguna linda hermanita no encontró mejor solución para su chicle que pegarla debajo del asiento en el cual estaba escuchando el servicio. ¿Es eso excelencia? Definitivamente no. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros cambiemos nuestro chip. Por eso que nosotros tenemos que ir a ver el libro de... ¿Podemos ir al libro de Efesios? Vamos a ir al libro de Efesios, al capítulo 4. Vamos a ver. Entonces, miren, el vivir en excelencia, eh, como lo mencioné la sesión, la clase pasada, ¿no? Los dones, que habla de 1 Corintios 12, ¿no? Que son 9, revelan al Espíritu Santo operando a través de nuestra vida. Son los dones del Espíritu Santo, no son nuestros. Ahora, el fruto nos revela a nosotros operando en el Espíritu Santo. Es decir, nosotros sumergidos a vivir. Por eso que hay una evidencia, ¿no? Y yo lo mencioné en la sesión pasada, no es cuánto uno tiene más del Espíritu Santo, porque a veces es lo que nosotros pensamos, mira este hermano, wow, cuánto debe tener del Espíritu Santo. La clave es cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros, cuánto más tiene de nosotros, porque eso implica rendición. Ahora, ¿cuántos recuerdan cuando Moisés estuvo frente a la zarza ardiente y le pregunta al Señor, porque el Señor revelándose en ese momento a través de esa zarza, y le dice, si me preguntan quién me envía, ¿qué debo responder? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Hola? ¿Recuerdan ese momento? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? A ver si me dan feedback, retorno. Ok. ¿Y qué respondió la zarza? Yo soy el que soy. ¿Quién? Entonces, dice, yo soy, me envió. Hemos escuchado eso hasta en una película que hemos visto tantas veces y no sé si la han pasado bueno, ya se fue el pastor Andrés ahí en Bolivia, los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. Entonces, por ejemplo, dice, soy yo, me envió. Ahora, soy yo está hablando del eterno. Pero ¿saben cuál es lo opuesto a soy yo? Yo soy. Porque el yo no deja que sea él. Porque mi yo lo limita. Por eso es que tiene que ser él, ¿verdad? Yo soy, no soy yo. O sea, es decir, yo me apropio, yo estoy en el eje, en el centro. Ahora, vuelvo a decir, la excelencia no es un tema aprendido. La excelencia, otra vez, es una extensión, una expresión de realmente de nuestra realidad en Cristo. Este es un tema
que yo considero que gracias a Dios, porque acá hay varios pastores, al menos hay dos pastores, dos pastoras, lamentablemente se dio la pastora Fidela y el pastor Andrés, pero que los ministros deberían escuchar, yo lo voy a compartir luego la grabación con varios ministros, a pesar de que es difícil sentarse un par de horas a escuchar, a aprender, ¿no? Porque muchas veces se ha espiritualizado y decir, no, 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 lo importante es la intención y lo que yo tengo en el corazón, eso es lo más importante. Nadie discute que es lo más importante. Pero recuerden que es un todo, ¿no es cierto? Yo puedo poner un ejemplo del antiguo pacto, como lo mencioné hace un rato. El arca del pacto era maravillosa, pero el tabernáculo, ¿alguien podía entrar a echar papeles al tabernáculo? Era una chanchería versión antigua, de ninguna manera. Entonces, eso es sumamente importante, pero implica que yo tengo un trabajo, que es renovar mi mente. Por eso que en el verso 22 del capítulo 4 dice, y acá es bien importante que nosotros podamos prestar atención. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a qué pasada manera de vivir se refiere? No está hablando, ojo, de una naturaleza, porque ya nosotros somos una nueva realidad en Cristo. Acá se refiere a una cultura de vida que aprendimos cuando no conocíamos al Señor. Puede que haya sido una cultura de excelencia, yo no discuto eso, pero puede que no. Pero cuando hablo de excelencia, no solamente me refiero a aspectos externos, me refiero también a aspectos culturales, como nosotros lo llamamos, aspectos morales, aspectos éticos, aspectos de responsabilidad, aspectos eh, donde yo tengo que cumplir obligaciones. Por ejemplo, hace años atrás, cuando yo empecé, una de mis primeras empresas fue en el año 80. Y en esa época, eh, voy a decirlo de esta forma, en los años 80, todo el mundo tenía, los que teníamos negocio, teníamos una libreta tributaria. Y el que quería pagaba impuestos y el que no quería no pagaba impuestos. Era un desastre. En los años 90 entró un gobernante llamado Fujimori. Y Fujimori hizo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Ahí está la pastora Sandra, que es contadora. Los primeros años todo fue por intimidación. Habían unos camiones enormes que decían embargo y que si tú veías que el camión pasaba, ¿no? Ya tú estabas con los pelos de punta. Todo el mundo se comenzó a alinear y todo el mundo comenzó a acomodarse. Y hoy día el Perú, por supuesto, recauda infinitamente más, no solamente porque hay más negocios, más población, más todo, que en los años 80, que nadie tributaba porque no le daba la gana. Fíjense, entonces se generó una cultura de intimidación. Igual, si tú no pagas a un banco, ¿qué pasa? El banco te va a decir, no, no te preocupes. Ah, ¿cuántas letras estás atrasada? Me he atrasado 10 letras, 10 cuotas. No te preocupes, paga cuando quieres. ¿Eso va a pasar? No va a pasar. Si tienes que pagar lo que es la luz y el agua, pregunto, y no lo pagas, ¿qué sucede? No, paga cuando quieras, no hay ningún problema, si no, jala del poste nomás.
no funciona así, ¿no? Entonces quiero que te des cuenta que en la sociedad se ha desarrollado una cultura de amedrentamiento, una cultura de, ah, de intimidación, una cultura de que haces o te la ves conmigo. Eso se ha metido. Mucho de eso se ha metido en la iglesia. Tienes que hacer esto porque si no haces esto, te cae, Dios te cae con todo. Entonces tienes una, ¿no? Tienes que hacer esto para que te bendiga. Si haces acá, no te bendice. Si haces acá, entonces hemos metido el amedrentamiento dentro de toda la cultura. Yo quiero que te pongas a pensar conmigo. Pero gracias a Dios por el Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia hace énfasis en Jesús y en lo que Él hizo por ti, y que tú eres una nueva creación por causa de lo que Él hizo, y lo que tú afloras y lo que tú revelas realmente es tu corazón. No necesitamos amedrentamiento, no necesitamos moras, penalidades, no necesitamos una cultura de que haz o ya sabes. Miren, manipular es muy sencillo, pero manipular es de hechiceros, de brujos, pero no de la iglesia. Cada uno asume sus responsabilidades y compromisos, los que tenga, consigo mismo, con otras personas, en su casa, en su hogar, para sí mismo, para sus estudios, para con sus padres, sin que te amedrente nadie, porque realmente eso te revela a ti. Tú vas a saber quién tú eres de la manera que tú te conduces. Y lo voy a poner de otra forma, ¿no? Para que tú tengas... para que tú veas esto, a ver, permíteme, a ver acá. Bueno, no encuentro ahorita el pasaje. Entonces, la misma palabra de Dios, yo no me acuerdo ahorita dónde está el pasaje. Dice, de la manera que le hemos recibido, así andemos. Eso dice la palabra. Entonces, lo que el Señor significa para ti, así te vas a mover en la vida. Te vean o no te vean. ¿Alguien necesita cámaras? No necesitamos cámaras, necesitamos simplemente saber quiénes somos. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Ese viejo hombre, por si acaso, ese viejo hombre, ¿no? Está totalmente, ese viejo hombre está totalmente contaminado, ese viejo hombre, está... de repente tiene patrones de pensamiento complicados, ese viejo hombre tiene unas condiciones que no debería ser, ¿no? Entonces, realmente nos complicamos y nos enredamos ahí porque tenemos que sacar de nuestra vida todo aquello que nos va a restar, nos va a minimizar, nos va a mermar en nuestra vida. Tenemos que quitarlo. Porque dice que está viciado. No solamente los deseos engañosos nos vician en los aspectos espirituales, sino que nos afectan en los otros aspectos de nuestra vida. Voy a poner un caso real. Yo iba en el norte, porque es donde he vivido casi acá, en Arequipa, voy a cumplir recién el próximo mes un año. Pero los últimos 12 años los viví en la ciudad de Trujillo. Allá hay una ciudad, un pueblo, porque es un pueblo pequeño que se llama Sausal, al norte, más al norte de Trujillo. Lo que conocen es camino a Lambayeque o a Chiclayo. Y había un par de pastores que tenían una casita de adobe, ¿no? Piso de tierra, techito de esteras o pajita, que utilizan mucho allá, caña.
Y sus dos hijos, tenían dos hijos que estudiaron cocina, estudiaron para chef y se fueron a los Estados Unidos y pusieron un restaurante. El restaurante fue un éxito, fue un boom. Y les comenzaron a enviar dinero a sus padres y donde era el terreno de una casita de esteras, de adobe, piso de tierra, construyeron 3 pisos de primera. 3 pisos de primera. ¿Ok? Ahora, ellos tenían la costumbre de la casita de piso de tierra, techo de esteras, y recuerden eso. Ahora, ¿qué pasó? Hubo una reunión de pastores del pueblo para recomendarles que ellos habían caído en un pecado no sé cuál era el término, de ostentación, porque ahora tenían una casa con piso cerámico y con tanta cuestión, ¿no? Entonces los pastores, como yo iba a dar clases allá, me dijeron, pastor, ¿qué nos aconseja? Vamos a demoler. Pues le digo, oye, no seas loco. Porque el vivir bien no es ostentación. O sea, que tú hayas pasado de piso de tierra a un piso de cerámico, no, no te hace realmente que tú estás ostentando, ¿no? Más bien ahora tienes una mejor facilidad, porque ahí tenían el local de la iglesia, para que realmente puedan ustedes hacer un trabajo de repente mucho más eficiente. Y así fue, ¿no? Entonces, hay patrones mentales que pensamos, ¿no? Vivir bajo ciertas condiciones glorifica a Dios. Ahora, definitivamente lo que glorifica a Dios es llevar gloria a Él a través de una vida alineada a quienes somos en Cristo, pero sin duda no podemos espiritualizar todo. También hay otros aspectos en nuestra vida que son temas concretos, ¿no es cierto? Como yo lo decía hace un rato, no vamos a encontrar en ningún versículo que diga, en verdad os digo, limpia el local donde vas a hacer el servicio. No vamos a encontrar ningún versículo que diga, ¿no? En verdad os digo, ¿no? Vístete de una forma, no estamos hablando de ostentosa, ¿no? Limpio. Entonces, o haz las cosas en orden, haz las cosas en una organización, haz las cosas con tiempo. Entonces, estamos en un tiempo donde yo comprendo, por ejemplo, que muchas veces, porque yo he vivido casi toda mi vida compartiendo el ministerio con mi trabajo secular, casi, bueno, no sé mucho que lo he dejado realmente, casi 2 años, y ahora yo puedo decir que estoy a tiempo completo. Entonces yo sé mejor que nadie lo que es trabajar en un sitio y hacer otra cosa y correr acá y correr allá, pero aún así tenemos que aprender a separar el tiempo correcto, adecuado, no negociable para hacer las cosas del Señor. Eso es fundamental. Por eso yo siempre digo que los pastores, ¿no? Deben de vivir con, vamos a decir, con una agenda, con un programa, que básicamente son estimaciones. Nadie está pues agobiado porque si no es exactamente la hora, el minuto, el segundo, no, pero es una estimación, ¿no? Porque si, por ejemplo, ¿no? Que estábamos coordinando unas cosas ahí con la pastora Sandra de un evento que ella quiere hacer, por ejemplo, yo le digo, pon estimaciones, porque si es las 4 de la tarde, la hora programada, estimada, ¿cuántos saben que no va a ser las 8? Porque puede ser 4, 4:05, 4:20, ya pues, pero no va a ser las 8 de la noche. Entonces, y no es que uno pueda hacer como a uno se le ocurre o como a uno piensa, porque eso no es. Por eso que mucho del viejo hombre
tiene que ver con lo espiritual, pero también tiene que ver con lo natural. Yo lo pongo de esta forma. ¿Cuántos saben que se calcula un promedio de 1 a 2 millones los que salieron de Egipto con Moisés? Imagínate, 1 millón ya, 1 millón, caminando por el desierto. ¿Cuántos saben que ellos salieron con no solamente que tenían que quitarse de su mente toda esa cultura de múltiples dioses y esa cultura egipcia, pero cuántos saben que también salieron con costumbres culturales en lo natural de Egipto? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que el pensamiento griego, la cultura griega, se metió en la iglesia y trajo un montón de cosas a la iglesia? Situaciones inclusive complicadas. Entonces, ¿cuántos saben que no solamente lo espiritual, es lo natural también? Y cuanto tenemos que despojarnos es de muchas cosas espirituales, pero también tenemos que despojarnos de muchos hábitos que nos van a restar y van a mermar nuestra vida, en todo sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros vimos, por ejemplo, en Juan 16, 12 al 15, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, vimos lo siguiente, ¿no? Dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, está hablando Jesús, ¿ah? Pero en este momento no pueden soportarlo, es decir, no están preparados para lo que yo quisiera decirles. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Espíritu de qué es? De verdad. Él los guiará a toda la verdad. Pregunto, ¿Él va a inventar la verdad en ti? ¿O va a tomar la verdad que está depositada en ti por medio de la palabra y la va a levantar a ti? Es la segunda, ¿verdad? Por eso es la importancia de prepararse, estar equipado. Porque el Espíritu Santo no puede levantar nada en ti que no esté en ti. Él va a usar la propia palabra para guiarte. Por eso es que, fíjense que yo creo que esto ha sido un poco el adversario y otro lado el pensar, bueno, el adversario en general, porque una de las cosas que se veía hace años atrás era que la mayoría, miren, la mayoría de las personas, los cristianos, estudiaban. A causa de que ya nadie quiere estudiar, miren, qué importante lo que voy a decir, presten atención. Hay seminarios bíblicos que han tenido que cerrar, centros de entrenamiento que han tenido que cerrar, institutos bíblicos que han tenido que cerrar. ¿Por qué creen? Porque nadie quiere entrenarse, nadie quiere equiparse. Y solamente estamos buscando en este momento, una gran mayoría, la experiencia dominical. ¿No? La experiencia dominical, que puede ser espiritual, puede ser almática, puede ser como tú quieras. Pero en Trujillo teníamos varios centros de estudio, comenzaron a cerrar todititos. Creo que el único que quedó en este momento es el Seminario Bíblico Bautista. Todos los demás cerraron. Nadie quiere estudiar, nadie quiere prepararse, nadie quiere capacitarse. Ese es un desafío hoy día. Entonces, es algo que nosotros tenemos que prestar total atención, porque el Espíritu Santo no va a levantar, pero sin embargo, cuando me toca ir a visitar personas que están mal de salud, graves, ya un poco más allá que acá, ahí está, Pastora Sandra, ¿qué es lo que más desean? Lo que más desean es un curso intensivo, ¿verdad? Que en 5 minutos le den 28 materias del Instituto Victory. Quieren aprender todo lo que es sanidad, quieren aprender qué cosa es caminar en salud divina, caminar en vida divina, cómo puedo hacer, desesperados. Y eso es porque no tienen nada en el depósito.
¿Alguno de nosotros va a ir al cajero automático si sabes que no hay nada a retirar dinero? Tú solamente retiras lo que hay. El Espíritu Santo va a levantar lo que está en nosotros. Entonces dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guía a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Ahora, te digo una pregunta. ¿El Espíritu Santo solamente te va a guiar en algunos detalles o crees que te va a guiar en todo? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía en todo. El otro día yo quería, ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Yo tengo un montón de libros y yo quería encontrar un libro, un libro, un libro. Y yo estaba apurado. Entonces yo lo único que dije fue, Señor, ¿dónde estará ese libro? Y así tal cual yo les digo, está al medio en la parte de atrás. Yo dije, lo imaginé, saqué los libros y ¿qué cosa creen que encontré? El libro que estaba buscando. Ahora, esto no es que levantó la palabra, pero él te guía en todo. Si tienes que abordar un bus, si no tienes que abordar otro bus, si tienes que hacer un negocio, si no tienes que hacer un negocio, si puedes confiar en una persona, si no puedes confiar en otra persona. Porque cuando somos una nueva creación, somos sensibles al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, voy a tocar un versículo, Santiago 4:17. ¿Pueden ir? Santiago 4:17. Pastora Clarita, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, en Santiago 4:17 dice lo siguiente, para avanzar. Dice, por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? Pecado, dice. Ahora, pecado no es una palabra que encierra un concepto filosófico. Pecado significa una vida que está errada, un pensamiento que está errado, una conducta que está errada y no está alineada a quienes somos nosotros en Cristo. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene un ADN en Cristo, ¿verdad? Hemos sido sumergidos en Él, somos una nueva realidad, somos una creación que nunca antes ha existido. Entonces, tenemos nosotros que mirar desde esa realidad, porque dice, si tú sabes hacer lo que es bueno, si tú sabes hacer lo que es bueno, ¿ok? Eh, ¿qué cosa es el deseo de Dios? Dice, y no lo haces, si tú sabes hacer lo que es bueno, si tú puedes y sabes, voy a ponerlo de esta forma, caminar en excelencia, y no lo haces, ¿cómo lo considera la palabra? Reemplacemos la palabra pecado, es una dirección errada, un camino errado, es una conducta errada, es una forma de vida errada. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ser consecuentes con quienes somos. Recuerden lo que yo he hablado hace un rato. Esto no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con una mentalidad y nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice la palabra,
¿Qué significa una mente de Cristo? Una mente ungida, una mente que está operando bajo la unción de Dios. Dicho de otra forma, bajo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, eh, por eso que yo lo digo de esta forma, ¿no? Porque he viajado tanto, he caminado a estas alturas de mi vida tanto, que yo creo que puedo hablar con cierto conocimiento de causa. Y quiero decirles esto, no con el ánimo de incomodar o de fastidiar, sino con el ánimo de exponer algo para poder corregir. Miren, todo lo que sea para Dios tiene que ser realmente muy bien preparado, muy bien elaborado, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la visión que Dios nos ha encomendado. Y tenemos nosotros que movernos en esa realidad. Y nosotros no podemos ser personas de última hora, del último momento, del último minuto, del último segundo, tratando de hacer lo que no hemos hecho durante toda la semana. Entonces, quiero decirles a los pastores que están acá, quiero decir a los pastores que están acá, ¿por qué es importante que nosotros estemos preparados, equipados? Porque quiero decirte esto, tú no vas a llegar muy lejos con gente inmadura. Jamás vas a poder extender tu ministerio con gente, con personas, con hermanos que no están entendiendo su identidad en Cristo y la vida de excelencia que deben de llevar en Él. Nosotros como pastores no vamos a poder llegar más lejos de lo que nuestra gente puede llegar. Lo pongo de esta forma. Imagínate un papá con 5 niños. Imaginemos, 6, 7, los que quieran, a la antigua. Entonces, y tú comienzas a caminar el primer kilómetro, todos están frescos. Pero al segundo kilómetro, tercer kilómetro, ¿qué te van a decir? Papá, cárgame. ¿Cuántos han escuchado eso? Cárgame, no quiero caminar, por favor. Entonces, tú sabes que hasta ahí llegaste. No puedes parar, no puedes avanzar porque se cansaron. Entonces, nosotros tenemos que levantar dentro de lo que somos como iglesia, tenemos que levantar realmente una generación, mucho se hablaba de esto hace años, ¿no? Militante, ¿no? La misma palabra de Dios cuando habla de las armas de nuestra milicia, esa palabra milicia es ejército, por si acaso, ¿no? Había un enfoque de esa forma, ¿no? Tenemos que equiparlos, entrenarlos en qué, en la palabra, en su realidad, en su identidad en Cristo. Y eso es progresivo, paso a paso, en escalada de menos a más, y eso tiene que ver también con la intencionalidad que hemos hablado. Ok, entonces, ya cerrando también, porque quiero dejar un espacio para preguntas. Proverbios 23:7 dice, voy a leerlo en parafraseado, la primera parte, tal es el pensamiento en su mente, tal es él. Otra versión dice, tal es el pensamiento del hombre, así es la persona. Entonces, al final, nosotros somos lo que pensamos. Hay una cultura que está metida, que muchos, por cierto, muchos políticos generan división y ellos hablan de clases, ¿no? Porque su negocio es dividir la sociedad, ¿no? Divide y reinarás.
Pero nosotros tenemos que ser mucho más hábiles y entender que nosotros nos movemos en modo reino, en la cultura de reino, y que entendemos que es importante lo que hemos leído en Efesios, tenemos que renovar nuestra mente. Renovar significa quitar lo que no sirve y poner lo que es real. O sea, yo tengo que quitar, sacar todo aquello, desaprender, ¿no? Dicho de otra forma, un término que es importante, no se usa mucho en la iglesia, no es destruir, es deconstruir. Deconstruir es, imagínate, no sé, estos juegos de Lego, tú armas un Lego y tú lo comienzas a desarmar pieza por pieza para entender cómo funciona, cómo trabaja. Entonces comenzamos a deconstruir y retirar todo lo que no es y comenzamos a poner todo lo que sí es conforme a la palabra, porque esa es mi realidad. Entonces, por eso que la palabra de Dios dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿De acuerdo? Porque tal es el pensamiento, tal es tu pensamiento. Por ejemplo, lo voy a decir de esta forma. Si tú crees que todo es, no importa cómo estén las cosas, que caigan como caigan, ya bueno, el hermano que hace que se encargue de la música, ya hermanito, hazlo nomás, yo confío en ti, ve tú cómo haces, el otro, anda tú nomás. Yo te voy a decir una cosa, que yo la aprendí en gestión de empresas, pero está en la palabra, por cierto. Todo lo que tú no supervisas es todo aquello donde normalmente vas a tener problemas. Y yo he pastoreado muchos años, entonces yo, nosotros teníamos un banco de canciones, un banco de canciones. Y yo sí le dejaba la libertad, delegaba, ¿no? Es decir, facultaba a la persona encargada a que, de acuerdo a lo que yo le iba a decir, pues preparara el tema de la música, pero dentro del banco de canciones que nosotros teníamos. Él no podía colocar otra porque yo iba a revisar lo que se cantaba. Por eso que tú vas a ver que en un servicio, ¿no? Vas a enseñar sanidad, pero cantan pues de otra cosa, cantan de aquí, cantan de allá. Y te voy a decir algo más. Siguen cantando canciones del año 80. No porque esté mala, pero ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de renovar. Esto lo he encontrado en diferentes países. Ni siquiera hemos renovado porque... Perdón. Perdón, se me fue la señal. Entonces, y esto lo he encontrado en una serie de ciudades donde, bueno, ni siquiera usamos canciones. Hoy día hay muchos autores que las letras realmente son doctrina bíblica basada en la escritura. No cantamos por cantar, no cantamos al alma, no cantamos porque la gente hoy no, no va a aprender más canciones. No, eso, miren, eso es grave. Tenemos que aprender a renovar, ¿no? Si no tienes músicos, pon pistas, pero no podemos, no podemos, como lo voy a mencionar en un rato, algunas cosas que solemos hacer. Ok, quiero ya ir cerrando. Tercera de Juan 2, ¿no? Porque es la voluntad del Señor, por supuesto, pero miren la voluntad de Dios en tercera de Juan 2. Todos lo conocemos ese versículo, ¿verdad? Dice, amado, está hablando el apóstol Juan,
Pero no se olviden de que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De acuerdo? Entonces es Dios a través de la pluma de Juan que está expresando algo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Me gusta leer las cosas de una forma porque una vida próspera es una vida en el original, que es el término eudoo. Yo no creo que una vida próspera no sea una vida en excelencia, ¿no? Yo creo que hay mucha asociación ahí. Dice, ¿en qué cosas tenemos que ser, en la voluntad de Dios que seamos exitosos? En todas las cosas. Dice, y que tengas salud. Significa que se manifieste en ti lo que Jesús pagó en la cruz. Así como prospera tu alma. Y el alma próspera es cuando hemos alineado no solamente nuestras emociones, nuestras decisiones, es cuando hemos alineado nuestra mente realmente y la hemos alineado a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a este tiempo de Dios, a la sabiduría de Dios, a la redención de Dios a través de Cristo. Porque si yo no me permito renovar mi entendimiento, mi comprensión de cómo funciona el reino, yo no voy a caminar en excelencia. Porque acá donde yo voy a caer, número uno, puedo caer en la justificación mental. Esto es muy común, el término la justificación. No, miren, ¿cuántos hemos escuchado esto? No, pastor. Mire, lo importante es el corazón. Lo demás, Dios sabe comprender, ¿no? La justificación mental. Yo te hago una pregunta. Si tú tuvieras que hacer una cena y te dicen, organiza una cena que van a venir varios presidentes, a ver, ¿tú prepararías la cena con alguien que no sabe cocinar y le servirías, ¿no? ¿En platos de cartón? ¿Alguien haría eso? Pero tú dirías, bueno, pero miren, estos presidentes son personas bien inteligentes y saben comprender el corazón que tenemos los peruanos. No funciona, hermanos. Entonces, otra es la racionalización. Siempre uno está justificando el famoso no pero. No, ¿qué tal cosa? No, 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 y pero, ¿qué tal? No, pero, o sea, ese pero puede arruinar tu vida. Porque ese pero es una llave, muchas veces, a hacerlo como sea. Realmente, vivir en excelencia es totalmente intencional, revelando quiénes somos en Cristo. Yo por eso siempre veo, ¿no? A mí me gusta leer de repente diferente, ¿no? La reina de Saba quedó impresionada del palacio de Salomón. Impresionada. Isaías, impresionado del trono de Dios. Y de repente si entran al local de la iglesia, yo ni siquiera digo que haya lujo, por lo menos limpio. Detallitos. De repente alguien se impresiona, se cae de espaldas, pero de lo atroz que está. Ahora, igual tiene que ser nuestra propia vida. No nos vayamos a los extremos ni descontextualicemos lo que estoy hablando.
La racionalización es otro problema. Entonces yo comienzo a razonar y digo, bueno, pero yo sé que más adelante lo voy a hacer. Por el momento, yo no quiero hacer cambios, no quiero renovar mayores cosas, sigamos con la música de los años 60. Vamos, yo sé que yo, mira, Señor, yo me comprometo para el año 3235 que yo lo voy a hacer. Entonces, Señor, compréndeme, ¿no? Pero en el 3235 inicio los cambios para la gloria de Dios. Ok. Bueno, consíguete tu ticket para tu viaje al futuro. Y comenzamos a racionalizar todo. Y la mente bueno, pero decimos, pero yo soy pobre. ¿De dónde, pues? ¿Cómo hacemos? Miren, no se trata de dinero. Se trata de que con lo que hay voy a hacerlo mejor. Y si tú das ese paso, créeme que Dios te va a llevar a otro. Yo siempre digo esto. ¿Cuántos recuerdan la escena de Lázaro en 4 días ya hiede, apesta, en estado de putrefacción? ¿No? Entonces Jesús estaba al frente de la tumba. Estaba la tumba, la piedra que tapaba la tumba. Y Jesús dijo, a ver, no te preocupes, no se preocupe nadie. Y Jesús dijo esto. No sé si tu Biblia está así, igual que la mía. Jesús dijo, yo muevo la piedra. Y todos griten, Lázaro, sal fuera. ¿Fue así? No, no. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Muevan la piedra. Y Lázaro salió. Y él dijo, Lázaro, sal fuera. Ahora escúchame esto. La piedra significa todo aquello que es naturalmente posible. Y cuando hacemos todo a nuestro alcance, en lo natural, la parte que nos toca y la quitamos, viene lo sobrenatural. ¿Sí? ¿Está conmigo ahí? Porque a veces nosotros queremos que el Señor quite la piedra y llame a Lázaro. Él no va a quitar la piedra. ¿Quién tiene que quitar las piedras? Nosotros, ¿verdad? Algo que es muy común, algo que es sumamente común en muchos segmentos y muchos sectores, ¿no? Hermana Marlene, ¿cómo está usted? En muchos segmentos y muchos sectores es la excusa y el pretexto. Miren, en todos los campos, en el campo personal, familiar, eh, empresarial, iglesia, en todos los campos, algo que nos daña mucho es la excusa y el pretexto. Saben que a veces nos hemos convertido en tromes, realmente en encontrar excusa a todo. Y tenemos pretexto para todo. Y mucho de eso pasa, quiero decirlo, mucho pasa, al menos yo he viajado a varios países de Sudamérica, no es patrimonio del Perú por si acaso, eso es casi un patrimonio cultural, no sé si bien de dónde venga, no voy a decir los españoles, pero estamos llenos de excusas. Estamos llenos de excusas, llenos de excusas. Estamos llenos de pretextos. Estamos llenos de justificaciones. Estamos llenos de racionalizaciones o razonamientos, simplemente
porque es la parte más fácil para no caminar en excelencia. Porque caminar en excelencia al comienzo puede costar, al comienzo puede costar. Poner orden, poner organización, tener programas, tener agenda, tener limpieza, y todo eso genera una cultura. Y nosotros nos movemos en una cultura de reino, en lo espiritual y en lo natural. En lo espiritual caminamos en respeto, caminamos en honra, caminamos en amor, caminamos en paz, caminamos en gozo. Es una cultura de reino como caminó Jesús. Podemos vivir como Él vivió. Y en lo natural tenemos que aprender a vivir también. Tenemos un montón de ejemplos en la Escritura, ¿no es cierto? Ahora, todos los cristianos dicen, yo me quiero ir al cielo, ah, y algún día vendrá la nueva Jerusalén. Entonces, ¿cómo va a ser la nueva Jerusalén? Cochina. No, pues. ¿Cómo se imaginan el cielo? Así, bueno, ya. Los ángeles, ¿cómo se los imaginan? Bueno, yo a veces digo, ¿no? A ver, no es malo que te exijas, ya cerrando, ya estoy cerrando. No es malo que te exijas, no es malo. Pero hay que ponerle propósito a todo. ¿Ya? Hay que ponerle propósito. Por eso, miren, yo pongo mucho énfasis. Para mí, por ejemplo, hacer Victory, soy bien honesto, es todo un reto, todo un desafío, ¿no? Por un montón de cosas, porque el mayor reto de Victory no es solamente entregar la palabra, es crear una cultura de reino en cada una de las personas que están ahí, que hoy día, bueno, gracias a Dios por Angélica que ha entrado, que ha ingresado. Porque realmente a las personas hay que estarlas permanentemente empujando, hermanito, hermanita, conéctate, haz esto, haz el otro, muévete aquí, muévete allá, hermanito, mira que acá, hermanito, tus compromisos, responsabilidades, hermanito, miren, el mayor reto el mayor reto de todo instituto bíblico, seminario bíblico, centro de entrenamiento bíblico, donde ustedes quieran, el mayor reto, perdón, un ratito, Ah, el, el mayor reto, a ver, ah, ahora el mayor reto realmente está en formar la cultura de reino y romper con esa cultura de amedrentamiento, de penalidades o de lo que quieras, y de estar empujando, 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 que eso es donde yo viajo. La mayoría de los pastores están empujando a su gente, ya pues hermanito, para que ores, ya pues hermanito, que ven el domingo, ya pues hermanita, que tal cosa. Miren, eso no debe funcionar así. Pero es algo que viene pasando en estos últimos años ya, quién sabe, en esta última década, vienen pasando cosas así. Y creo que hay un desafío enorme, gigante, de poder llevar a la gente realmente a que diga, yo soy una nueva realidad en Cristo y realmente yo quiero seguir adelante, no necesito que me empujen, porque a mí mi motor es el Señor mismo. Entonces, creo que eso es fundamental en este tiempo, ¿no? Eso es fundamental. Y no nos estamos dando cuenta, y los líderes, tenemos que ser líderes visionarios para darnos cuenta que hay cosas que están pasando y nosotros desde donde Dios nos ha puesto, tenemos que tener respuestas.
a mí en lo que me toca, desde lo que estamos construyendo, a mí me encanta enseñar y me encanta avanzar y llevar a la gente. Yo digo, Señor, usa mi vida para poder llevar realmente a la gente a otra realidad, a su realidad en Cristo. Y eso es lo importante. Por eso seguiré animando, inspirando. Gracias por las personas que han confiado en Victory y a las personas que se irán sumando en el tiempo, ¿no? Porque yo sé desde que apliqué desde los Estados Unidos para poder llevar el Victory, fue un proceso de meses, ni siquiera estamos hablando de semanas, fue un proceso de meses, más de medio año realmente, ¿no? Entonces, pero yo sabía que era un proceso de largo plazo, porque yo he enseñado muchos años, pero quiero animarte a que si ya estás estudiando, persevera, ¿no? Persevera, hermana Angélica, persevera, hermana Marlene, que persevere su esposo, que persevere Keila, porque el Espíritu Santo solamente va a trabajar con el depósito que esté en ustedes. Y ese depósito viene a través de la instrucción en la palabra de Dios, que es altamente necesaria. Persevera, pastora Sandra, persevera, pastor Estrella. Y bueno, bienvenidos. Si mañana se inscribe la pastora Fidela, su hijo, la pastora Clarita, Maribel, ¿no? Pues estamos abiertos. Recuerden que las clases quedan grabadas, quedan registradas. Ustedes tienen acceso a un banco realmente de material de primera. Yo sé que nunca se van a arrepentir de prepararse, de formarse, jamás. Si algo cambió mi vida en un antes y un después, créanme, fue el entrenamiento, el equipamiento, el entrenamiento que yo recibí. Eso marcó mi vida en un antes y un después. Y ustedes están aprendiendo tal cual yo aprendí. Y sumado todavía a los años de experiencia para ser entregado a sus vidas, y creo que esto los va a empoderar. Muchas personas ven el tema como desafíos económicos. Y yo no niego que todo sea un desafío. Lo que yo digo es que realmente lo que vamos a obtener va mucho más allá del esfuerzo que podemos hacer en el desafío económico. El enemigo siempre nos va a arrinconar de 1000 formas para que tú no estudies, para que no te prepares. Te va a arrinconar. Y yo lo que quiero decirle a los alumnos realmente es que animes a otras personas. Si tú quieres realmente ayudar a alguien, dile, estudia, equípate en la palabra, entrénate en la palabra. Recién como escuela, nosotros tenemos 3 meses, creo, algo así. Estamos unos bebés en pañales, pero tenemos el corazón grande y el deseo y la visión grande para seguir creciendo en Arequipa, en el sur del Perú, y también poder hacer lo mismo en otras ciudades. Entonces, bueno, para los alumnos, el lunes que viene continuamos con nuestras clases regulares. Vamos a tener un buen tema, me va a tocar hacerlo a mí, hemos movido un poquito la agenda. Y, y, y seguiré dispuesto a poder ayudarlos a que ustedes sigan creciendo, animándose, y Dios quiera que podamos contar con más personas dentro de lo que es el Instituto Bíblico. Mañana, en la mañana, yo les voy a pasar el enlace, ahora más tarde, de repente se los paso, donde ustedes pueden seguir el video. Así me lo han enviado, tal cual me lo han enviado, yo se los envío a ustedes. Y los que puedan a las 8:30 de la mañana, lo voy a subir al grupo, pueden conectarse con esta conferencia global de Victory, que la vamos a poder escuchar en español y así poder avanzar. Bueno, quiero agradecerles a todos el haber participado. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto, en los últimos minutos que nos quedan,
yo la puedo atender. ¿Alguien tendrá una pregunta, algún comentario, algo que desean decir? Acá estoy. ¿No hay nada? Bueno, Buenas noches, pastor. Disculpe, pastor, no he podido contestarle de antes, estaba en el bus, acabo de bajar recién. bienvenida. Qué bueno tenerla, pastora Clarita, en la reunión. Esta ha sido la segunda sesión que hemos tenido. La primera también avanzamos. Pero acá estamos para servirte, para apoyarte en todo lo que se necesite. Dios quiere en algún momento podamos tenerte como parte de Victory. A ti y a gente de tu congregación también puedan estudiar. Y yo estoy seguro, como lo dije, esto es un cambio radical para nuestras vidas. Salúdame a tu esposo, pastora Clarita. Muchas Hermana gracias, Marlene, pastor. hermana Marlene, bueno verla. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Sí, voy a perseverar un poquito más. Voy a tomar decisiones. Muchas gracias a todos. Dios el Señor lo bendiga. Gracias, pastor. Amén. Todo lo que sea para movernos en la excelencia, en el mayor que esté en nosotros. Amén. Ya, ahí estamos para apoyarla, hermana Marlene. Ok, Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Estamos en contacto, nos encontramos el próximo lunes y mañana en la conferencia global, también para que puedan participar. Bueno, chao Maribel, chao Chino, chao Pastor Estrella. Gracias, Pastora pastor. Sandra. Chao, chao. Perdón, tengo que terminar la grabación. Ay. Ok.